Vamos a ver las funciones financieras y contables más importantes. Disponemos de un libro con varias hojas. En la primera hoja vamos a ver la función financiera VA y la vamos a ver con dos ejemplos porque en uno se utilizará para operaciones simples y en otro para rentas. En el caso de operaciones simples únicamente tenemos dos capitales, el capital inicial y el capital final. La sintaxis de la función VA la tenemos aquí expresada, donde los argumentos que vienen recogidos con corchete son optativos. El caso 1 nos dice calcular el valor actual de 2.000 euros que vencen dentro de 5 años valorando al 10% anual. En las celdas amarillas vamos a recoger los datos del problema y en la celda de color verde vamos a obtener la solución. La solución se obtiene con la función VA y vamos a verla en el asistente de funciones. Se indica la tasa, que es un 10%, expresado en tanto por 1, 0,1. El número de periodos son 5 años. No se indica pago, puesto que es una operación simple, no hay una renta. Y el valor final se indica con signo negativo para evitar que el resultado de la función VA sea negativo. Es un tema de pura estética. Si nos interesa ver el valor actual como negativo, simplemente este signo menos no le pondríamos. Y el argumento tipo normalmente no se utiliza. Si se deja en blanco se entiende que estamos ante una operación pospagable, esto es pagadera a final de periodo, y si se indica un 1 se entiende que la operación es prepagable, esto es pagando al inicio del periodo. Lo único que en el caso de una operación simple esto no tiene mucho sentido. Esto está pensado para rentas, para determinar si la renta es pre o pospagable, y normalmente las rentas, salvo que digamos otra cosa, serán pospagables, con lo cual no pondremos nada. Aceptamos y obtenemos que 1.241,84 se convertirían en 2.000 euros transcurridos 5 años al 10%. Por lo tanto, su valor actual es esa cifra, es menos de 2.000. En el caso de una renta, lo que hacemos es disponer de un conjunto de capitales distribuidos a lo largo del tiempo. La función VA sirve para rentas constantes, exclusivamente para rentas de cuantía constante. El enunciado dice así: calcular el valor actual de una renta de 500 euros mensuales pagaderos a final de mes durante 10 años, valorada al 12% nominal anual. Indicamos los datos, la mensualidad de 500, los años 10, lo calculamos en meses, el tipo de interés nominal, que es el 12%, lo pasamos a tipo mensual dividiendo entre 12 y calculamos con la función VA el importe del valor actual. Veámoslo con el asistente de funciones y vemos que la tasa es el 1% mensual, el número de periodos son 120 meses, el pago se indica negativo menos 500, el signo menos se pone para evitar que VA dé un resultado negativo. Es un tema de gustos. Si nos gusta ver VA negativo, simplemente no pondríamos este signo menos. Y aceptamos. Y vemos que el valor actual de esta renta es de 34.850,26. Esto sería la función VA tanto para operaciones simples como para rentas. Veamos ahora en la hoja siguiente las operaciones simples y rentas, pero esta vez con la función VF de valor final. Para el primer caso, para una operación simple, nos dan los datos de el valor actual, número de periodos 5 años, tipo de interés 10%, y nos piden calcular el valor final. Es el caso inverso al que hemos hecho anteriormente y el resultado es 2.000 como en el caso anterior. Para calcular esta cifra hemos utilizado VF, donde la tasa es el 10%, el número de periodos son 5 años, no hay que indicar pago, se puede dejar la celda vacía o poner 0, y el valor actual con signo negativo
es el que nos da el enunciado. Calculando esto, vemos que se llegan a los 2.000 euros, como no podía ser de otra forma, puesto que es el mismo problema que en el caso anterior. Para rentas financieras, lo que nos piden ahora, con los mismos datos de la renta anterior, ya no es el valor actual, sino el valor final. En este caso utilizamos la función VF, donde indicamos la tasa, que es el 1% mensual, el número de periodos son 120 meses, el pago es de menos 500 y aceptando obtendríamos ese valor final. Esto se puede interpretar como el montante que se alcanza capitalizando esa renta de 500 euros mensuales a final de mes durante 10 años, a ese tipo. En la hoja siguiente vemos la tasa, que es una función que me permite calcular el tipo de interés de una operación. Lo vamos a hacer también para operaciones simples y para rentas. En operaciones simples, los datos son los mismos que anteriormente. Tenemos el valor actual, el valor final, el número de años y nos piden el tipo de interés. Sabemos que tiene que dar un 10% porque son los mismos datos que anteriormente, pero esto lo calcula la función tasa, donde indicamos el número de periodos, que son 5 años, el pago o se pone 0 o no se pone nada porque es una operación simple, aquí no hay renta, el valor actual, que se indica con signo negativo, y el valor final. Aceptamos y calculamos ese 10%. Para el caso de rentas financieras, la función tasa también se basa en los mismos datos que los problemas anteriores. Para rentas, nos dan el valor actual, la mensualidad de 500, 10 años, que trabajando en meses son 120, y lo que hay que calcular aquí es el tipo de interés mensual. Lo calculamos con la función tasa y lo vamos a ver con el asistente de funciones. NPER son 120 meses, el pago se indica negativo menos 500 y el valor actual se indica el que nos han dado. Al aceptar vemos que el tipo de interés es el 1% mensual y multiplicando por 12 lo que hacemos es pasarlo a tanto de interés nominal anual. Vamos a calcular ahora en la siguiente hoja NPER. NPER calcula el número de periodos de una operación o el número de términos. En el caso de una operación simple, se trataría de ver cuántos periodos transcurren para llegar a convertir un capital inicial en un capital final, dado un tipo de interés. En este caso los datos son los mismos que los del problema anterior y con NPER calculamos. En el asistente de funciones podemos ver que la tasa es del 10%, se pone 0,1 al vincular con la celda, porque siempre está expresado en tanto por 1, pero es un 10%. En pago no se pone nada o se pone 0, valor actual negativo el que nos hayan dado y valor final 2.000. Aceptamos y se obtienen 5 años. NPER para una renta también trabaja con los mismos datos que los problemas de renta anteriores. Nos dan, en este caso, el montante final, la mensualidad, el tipo de interés nominal, que lo pasamos a mensual. Los meses los calculamos con NPER, aplicando la función. Lo vemos en el asistente de funciones, hay que indicar la tasa mensual, el pago negativo y el valor final que nos han dado, el montante. Aceptando, vemos que eso se alcanza en 120 meses, que son 10 años. En la hoja siguiente vemos la función pago. La función pago se puede utilizar para calcular la cuota que hay que pagar para devolver un préstamo, para amortizar un préstamo, lo que se denomina el término amortizativo. Permite calcular el pago periódico y constante necesario para amortizar un préstamo. Vamos a ver un caso donde nos dan un capital inicial que coincide con el caso anterior que veíamos de rentas. El tipo de interés nominal es el 12%, lo pasamos a tipo mensual, calculamos para 10 años que son 120 meses y la mensualidad con la función pago se calcula indicando en la función pago primero la tasa
al 1% mensual, 120 meses y un valor actual negativo, el que nos han dado. Aceptamos y vemos que la mensualidad debe ser de 500. Otra variante de la función pago se puede utilizar no para préstamos, sino para saber cuánto hay que aportar a un fondo de ahorro para llegar a un montante final. En este caso, pago permite calcular el pago periódico y constante necesario para llegar a constituir un montante. En el enunciado hay una novedad, y es que nos dicen que las aportaciones son prepagables, esto es, al inicio de cada mes. Por lo tanto, partimos de un capital final, un tipo de interés nominal que lo pasamos a mensual, unos años que lo pasamos a meses, y a la hora de calcular con la función pago, la novedad está en que esto es prepagable, con lo cual donde pone tipo, que hasta ahora no poníamos nada, hay que poner un 1 para indicar que es prepagable. Con los datos que tenemos, que son los del problema anterior, si no pusiéramos 1, si se pusiera 0 o simplemente se borrara, la mensualidad postpagable tiene que salir 500. Comprobamos que son 500. Pero como en el enunciado nos piden prepagable, porque normalmente cuando vas a constituir un fondo de ahorro se paga por adelantado, se paga al inicio de mes, lo que tenemos que hacer es, en el último argumento donde pone tipo, que no es el tipo de interés sino el tipo de renta, decir que esta renta es prepagable, y eso se indica con un 1.